Hola, bienvenidos una vez más a Welco TV. Yo soy Yubitsa Ávila y hoy les estaré mostrando todas las funciones del Hidrafacial WKB005, equipo que combina las mejores herramientas para hacer un tratamiento de limpieza y renovación de la piel. Para activarlo, encendemos el equipo del lado derecho y luego nos vamos a la pantalla táctil, que es súper sencilla de utilizar. Este equipo posee el manípulo de Hidrafacial, un peeling ultrasónico, el ultrasonido, el Cool Hammer, la radiofrecuencia bipolar y el Oxygen Spray. Todos estos manípulos van a reposar sobre una estructura plástica que hace muy práctico y fácil el uso del equipo. Además, trae boquillas de recambio para el manípulo de Hidrafacial y que son de diferentes grosores y formas. También trae unas gomas y fusibles para los recambios. La hidrodermabrasión es un equipo que utiliza la presión de agua para eliminar la suciedad de la piel y aportarle sustancias que limpien e hidraten y así mejorar la calidad de la epidermis. La combinación de la hidratación, la exfoliación y la succión, que va a ser muy suave, va a eliminar efectivamente las impurezas y a la vez va a oxigenar la piel, lo que nos ayuda a suavizar las líneas finas y a mejorar la elasticidad. El protocolo del tratamiento con Hidrafacial es el siguiente. Primero vamos a hacer limpieza de la piel, luego se eliminan las células muertas y la capa córnea y para finalizar con una hidratación y oxigenación. Para este tratamiento tenemos unos envases en la parte delantera que son el A, el B, el C, y en la parte trasera tenemos el D y el Waste Liquid, que es un contenedor de residuos. Los productos los vamos a escoger previamente. Para sacarlos, en los de la parte delantera presionamos el botón superior y luego extraemos la botella que vayamos a llenar. Y en la parte trasera vamos a desenroscar cada uno de los envases. Estos productos que vamos a utilizar van a tener una función en específico que lo vamos a ir explicando durante el video. En esta rueda central vamos a escoger la letra de la botella que queremos usar de acuerdo al producto que tiene cada una. Para obtener óptimos resultados es importante utilizar productos de alta calidad que sean apropiados para el tratamiento de Hidrafacial. Eso va a depender de cada fabricante. La botella A vamos a trabajar con un producto de limpieza facial que puede ser un producto que tenga efecto queratolítico o desincrustante, y algunos principios activos pueden ser ácido láctico, alantoína o cualquier producto que regenere la piel, que elimine la piel muerta y que limpie a profundidad. En la botella B vamos a utilizar algún producto que sea de tratamiento intensivo según el tipo de piel que estamos tratando. Puede ser un producto de hidratación o de regeneración y puede tener principios activos como ácido láctico, pantenol, que estimulan la formación de nuevas células, y eso va a depender siempre de la evaluación y de las necesidades de cada piel. En la botella C vamos a colocar un producto de limpieza del equipo. Es decir, es importante después de cada paso que limpiemos y higienicemos nuestro equipo para pasar al siguiente producto. Para ello vamos a utilizar en este envase un producto detergente que remueva la suciedad del manípulo. La botella D es el recipiente trasero y allí colocaremos algún producto oxigenante o nutritivo, ya que este va a ser uno de los últimos pasos de nuestra limpieza, por lo que vamos a aportar nutrientes específicos de acuerdo a cada tipo de piel y de acuerdo al protocolo que estemos usando. En este caso se recomienda el uso de productos con principios activos, por ejemplo como el ácido hialurónico, que va a promocionar la elasticidad y la hidratación, o un producto de aloe vera que humecta y promueve la cicatrización, o péptidos. Y en el recipiente del lado izquierdo es el Waste Liquid, que es un recipiente donde no hay ningún tipo de producto, solo recoge los residuos de todos los líquidos y es importante vaciarlo al finalizar cada tratamiento. Las recomendaciones de los principios activos de los productos son solo sugerencias. Lo ideal es escoger un fabricante de productos que trabaje con este tipo de equipos de Hidrafacial. Es importante que el equipo limpiarlo después de cada tratamiento y además utilizar la cantidad justa de producto. Lo recomendado para cada paso son unos 50 ml de producto por envase
por cliente. Eso pueden ser productos concentrados que tenemos que diluir en agua o productos que vienen listos para ser usados. Luego tenemos el scrubber o peeling ultrasónico, que nos va a ayudar a eliminar todas esas células muertas y la capa córnea, que la vamos a arrastrar con nuestra paleta que produce vibraciones y nos ayuda a eliminar los residuos. Tenemos el ultrasonido, que es de 1 MHz y que nos va a ayudar a activar la circulación y a mejorar el flujo sanguíneo y la absorción de los nutrientes. Es muy útil también en tratamientos postquirúrgicos. Tenemos el Cool Hammer, que nos permite aplicar frío sobre la zona que estamos trabajando y nos va a ayudar a calmar la piel, a reducir la rojez, la irritación y a cerrar los poros después de la inflamación que se produce. También tenemos la radiofrecuencia bipolar, que como su nombre lo dice, posee 2 polos a través de los cuales va a circular la corriente electromagnética, y eso nos va a ayudar a estimular y a regenerar los fibroblastos y la elastina. Esto nos va a permitir corregir la flacidez y ayudarnos a estimular la piel. Y por último tenemos el Oxygen Spray, con el que vamos a rociar la epidermis con vitaminas, con nutrientes, con alguna ampolla que nos va a permitir que la molécula de ese producto que queremos que la piel absorba penetre de una forma mucho más directa, generando una piel suave, tersa e hidratada. Una vez evaluado a nuestro cliente y sabiendo que este es el tratamiento adecuado, vamos a proceder a retirar el maquillaje y a preparar la piel, a quitar el protector solar. En este caso nuestra clienta ya está lista y vamos a comenzar el protocolo con el peeling ultrasónico. Para activarlo hacemos clic en el scrubber y luego programamos la intensidad, que va del 1 al 10. En este caso vamos a trabajar en una intensidad de 4 y en un modo continuo, y el tiempo va a depender del tratamiento que estemos realizando y del tipo de piel. La piel la vamos a humedecer un poco con algún tónico o algún producto de limpieza para trabajar con el peeling. Es importante quitarse los guantes y mantener siempre pulsados los 2 botones que se encuentran en los lados. Cuando dejamos de presionar los botones que están a los lados, se para automáticamente la onda. Vamos a trabajar a 45 grados con nuestra espátula. Vamos a trabajar primero un lado de la cara y luego el otro lado, siempre en sentido ascendente. El tiempo de tratamiento es aproximadamente unos 10 a 15 minutos con el peeling ultrasónico. Luego pasamos a la hidrodermabrasión, que para activarla vamos a presionar en abrasión. Vamos a seleccionar la botella A para comenzar. Como el alcance es bastante profundo, el tratamiento es ideal para cualquier tipo de piel, especialmente pieles deshidratadas, pieles que tengan puntos negros, que tengan un acné suave o pieles sensibles en general. Con cada paso la piel la vamos a exfoliar y la vamos a hidratar varias veces, y mediante la succión se va a eliminar las impurezas y los puntos negros. Entonces vamos a trabajar primero con el producto de limpieza, que lo colocamos previamente en la botella A. Vamos a hacer pases cortos y largos de forma ascendente, haciendo movimientos suaves y rítmicos que nos permitan limpiar a fondo la piel del rostro. Al terminar con el producto A, vamos a pasar a la botella número C para limpiar el manípulo y el equipo. Lo recomendado es que cada vez que pasemos de un producto a otro, de una botella a otra, se limpie el equipo. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero vamos a seleccionar la botella C y vamos a colocar la máxima succión y el máximo cantidad de agua. Entonces vamos a colocar nuestro pulgar en el manípulo, en la boquilla, y le damos play. De esta manera limpiaremos la boquilla unos 5 a 10 segundos y luego la destapamos. Esto lo vamos a repetir unas 3 o 4 veces y así vamos a eliminar los residuos que queden en el manípulo. Ahora vamos a pasar al tratamiento con la botella B. Este es un tratamiento intensivo de renovación de la piel. Por último, vamos a hacer unas pasadas con un producto que sea oxigenante una vez limpiado el equipo nuevamente. Y vamos a trabajar el siguiente paso con la botella D, que en este recipiente es el trasero que está del lado derecho, y vamos a usar un producto, en este caso ácido hialurónico,
Lo bueno del tratamiento con hidrofacial es que podemos, a la vez que estamos limpiando, vamos hidratando y penetrando el producto que queremos que la piel absorba. Después que trabajamos con la hidrofacial, podemos aplicar el Cool Homer si es necesario para cerrar un poco los poros, si la piel está un poco enrojecida. Podemos aplicar gel o con el mismo tónico hacemos movimientos ascendentes, circulares, unos 10 a 15 minutos. Esto para desinflamar un poco y bajar el enrojecimiento. Pasados los 10 minutos, vamos a trabajar con el Oxygen Spray. En este caso, en el envase de vidrio que viene en el manípulo, vamos a colocar algún serum o alguna ampolla. Vamos a utilizar con el spray. La herramienta nos permite aplicar cualquier producto a la piel o rociar cualquier producto a la piel que el principio activo se va a absorber mucho mejor. Entonces, en el caso del Oxygen Spray, tenemos una herramienta que viene con el equipo que este producto es un poco más espeso, se taponea y lo podemos desobstruir y vamos a comenzar rociando de abajo hacia arriba. Igual vamos a trabajar de un lado y del otro. El tratamiento de Oxygen Spray nos va a permitir que la molécula de nuestra ampolla, de nuestro producto nutritivo y oxigenante, penetre de una forma más profunda a la piel del cliente. Luego vamos a trabajar con el ultrasonido. En este caso vamos a trabajar unos 10 a 15 minutos de ultrasonido. Para activarlo vamos a hacer clic en Ultrasound y colocamos la intensidad que puede ir de 1 al 10, pero vamos a trabajar en unos 6 y vamos a trabajar de forma pulsada. Vamos a aplicar gel conductor y esto nos va a ayudar a potenciar el serum que hemos colocado previamente. Y vamos a hacer igual movimientos circulares, movimientos ascendentes que van a activar la circulación y nos van a ayudar a potenciar el tratamiento que estamos realizando. Trabajaremos de un lado y luego del otro lado. Ok, vamos a trabajar de unos 10 a 15 minutos. Ok, para finalizar haremos la radiofrecuencia bipolar. Para activarla hacemos clic en radiofrecuencia. Igual modificamos la intensidad, en este caso vamos a trabajar a 6 y modo continuo. El tiempo va a depender del tratamiento que estemos realizando, pero pueden ser unos 10 a 15 minutos. La temperatura de esta radiofrecuencia de 2 MHz es muy superficial, por lo que no vamos a sentir muchísimo calor. Igual trabajamos con gel conductor y la intensidad siempre va a ser a tolerancia, movimientos ascendentes y circulares de forma continua. No debemos dejar el manípulo detenido y lo podemos realizar en el rostro, a nivel del cuello y en el codo, de un lado de la cara y del otro. En el caso del peeling ultrasónico, del ultrasonido y de la radiofrecuencia, podemos modificar la emisión de onda. Podemos trabajar con una onda continua que al no interrumpirse se potencia más el tratamiento, o una onda pulsada que en este caso la emisión de onda se va a interrumpir y estas pulsaciones y la emisión de onda va a ser mucho menor. Eso va a disminuir un poco el efecto sobre la piel y nos va a permitir trabajar en potencias mucho más altas o donde hayan zonas óseas prominentes. Para finalizar el tratamiento con el hidrofacial podemos colocar una mascarilla de acuerdo a las necesidades de nuestro cliente, unos 15 a 20 minutos. Si te ha gustado este video, no dejes de suscribirte y darle like y visitar nuestra página web www.welco.com. Si tienes alguna sugerencia, la puedes dejar aquí en los comentarios y no dejes de ver todos los videos donde tendrás muchísima información del uso de nuestros equipos.